Un miércoles de cielos abiertos, a pesar de que la tormenta ha querido apagar la noche de hoy. Ha habido un sereno muy bello por algunas partes de la ciudad, pero gracias al Señor estamos una vez más acá. El tema de hoy es el rol de un padre. El rol de un padre. ¿Cuántos son padres? ¿Cuántos padres de familia vemos aquí? ¿Cierto? Bien. Bueno, padres, y ahí entra la madre también. Pero la idea de hoy es hablar del varón en la casa. Después vendrá el tema de la esposa, después vendrá el tema de los hijos, luego vendrá el tema de la pareja. Y la idea es ir llevando una secuencia durante este mes que le corresponde a la familia. Hablar de el rol de un padre, aparentemente podemos decir muchas cosas, pero es un tema que abarca muchísimos aspectos, pues el rol de un padre es fundamental en una familia. ¿Quién puede hablar con autoridad del rol de un padre? Alguien que haya sido un padre perfecto. Y en la tierra no hay un padre perfecto. Así que muy difícilmente encontraremos a alguien que hable del rol del padre de manera asertiva. Sin embargo, cuando vamos a la escritura encontramos a alguien que habla del padre de una manera muy íntima, que habla de un padre que usted y yo a veces es difícil de comprender. Habla de un padre de una manera que cualquiera que escuchaba lo que él decía y la forma en que él decía las cosas se quedaba sorprendido, y esa persona es el Señor Jesús. En Juan capítulo 14, versos 6 al 13, encontramos una relación muy íntima del Señor Jesús para con su Padre, y habla de una manera que cuando nos detenemos a escuchar y a leer de qué manera hablaba del Padre, uno se queda sorprendido del conocimiento tan profundo que tenía de su Padre. Así que no solamente hablaba, sino mostraba la influencia que el Padre tuvo en cada una de las formas de él actuar, en cada uno de los procesos de su vida, en cada uno de los momentos bellos de su vida, en cada uno de los momentos difíciles de su vida. Y quiero compartir con ustedes parte de lo que dice Juan capítulo 14, 6 en adelante. Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Entonces Felipe dijo: Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Jesús le contestó: Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices tú, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo y el Padre somos uno? Y a los discípulos les dijo: lo que yo les he dicho no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Y si no, al menos crean en mí por lo que yo hago. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y yo, como voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo haré que la gente vea a través de mí el poder de Dios, el Padre. Si usted se pone a escribir cuántas veces Jesús habla de su Padre, va a encontrar en ese solo texto una gran cantidad. Así que el tema principal de Juan capítulo 14 es hablar de un padre.
de un padre totalmente desconocido en ese momento, porque Jesús no estaba hablando de su padre terrenal, que era José. Jesús estaba hablando de un padre celestial, alguien que no lo conocíamos. A veces el no comprender ciertas cosas nos lleva a cometer grandes errores. Fíjate que hay algo interesante. La paternidad está en la Escritura desde el principio. Cuando vamos a la Escritura, lo primero que uno encuentra en el libro de Génesis es una paternidad. Es un padre creando todo como proveedor, ¿cierto? Es un padre organizando todo para poder colocar a alguien en esta tierra, y es a Adán. Lo primero que hace es crear al hombre y empieza una paternidad con él, empieza una intimidad con él. Antes de cualquier cosa, antes de colocarle un primo a Adán, antes de que Adán tuviese un hermano, antes de que Adán tuviese un tío, antes de que Adán tuviese una mamá, una novia, antes de cualquier cosa, lo primero que creó Dios Padre fue una intimidad con Adán. Mostró una verdadera paternidad. Está en todas las Escrituras. Por eso lo primero que creó Dios fue una relación de paternidad con el hombre. Luego vino una relación totalmente diferente con otro ser, y es lo que nosotros conocemos como la relación matrimonial, ¿verdad? Ahora, esas dos relaciones, tanto paternal como matrimonial, proyectan una verdad celestial aquí en la tierra. Por eso tanto la parte de un rol verdadero en la tierra como padre y el matrimonio son dos entes que están siendo atacados de una manera impresionante, tanto el matrimonio como el rol del padre. Si destruyen esos dos principios, van a destruir una sociedad, porque eso es algo que viene de parte del reino de los cielos. Mire, la palabra padre aparece alrededor de 495 veces en el Nuevo Testamento, y quien la habla es el Señor Jesús, o quien revela la paternidad es el Señor Jesús. Y cuando Él habla, reitero, no está hablando de José. Y no solamente, lo bello es que no solamente la hablaba, sino que también lo demostraba con las palabras, con los hechos, con las actitudes, con las obras. Porque el Señor Jesús no hacía nada si primero no decía: mis palabras no son mías, estas palabras son de mi Padre. Cuando Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, no le dijo: bien, bien Pedro, ese soy yo, qué bien, te felicito. Dijo: no. Él dijo: Pedro, esto no te lo reveló ningún ser humano, esto se lo reveló directamente mi Padre, ¿verdad? Entonces fíjate que Jesús mostraba al Padre en cada uno de los aspectos. Toda su vida vivió de acuerdo a lo que el Padre le decía. Por eso me encanta cuando dice: tú y yo somos uno. Como tú y yo somos uno, vivía completamente sometido al Padre. Y esa es la paternidad que usted y yo necesitamos ir mirando durante la estadía de nosotros aquí en la tierra. Porque nosotros tenemos un concepto de paternidad a veces bueno, pero en muchas veces se equivocaron con nosotros. Y en la medida en que nosotros como conozcamos qué es la verdadera paternidad en la tierra, pues vamos a poder entender de qué manera tratar a nuestros hijos, pero a la vez comprender las falencias que tuvieron nuestros padres, ¿correcto? Entonces lo primero que el padre, o que todo padre, tanto espiritual como terrenal, debe tener es ser un gran proveedor. Todo padre debe ser un proveedor. De hecho, cuando el Señor Jesús nació, ¿ustedes recuerdan qué le llevaron? Incienso, mirra y oro.
Desde ya, apenas nace, de una vez el padre le provee lo que él va a necesitar durante toda su vida. Tuvo un detallazo de parte de él para que su hijo no tuviese ninguna necesidad. Entonces cubrió las necesidades básicas, y es lo que todo padre debe tener en cuenta, tener cubiertas las necesidades básicas. Pero también dentro del proveer hay una cantidad de situaciones que como padres necesitamos comprender. Nosotros necesitamos proveer una educación tanto secular pero también espiritual, porque nosotros somos el ejemplo a seguir de nuestros hijos. Lo que usted y yo hagamos bien, eso va a ser un modelo a seguir en cada uno de ellos. El hecho de que por alguna razón nosotros no podamos haber alcanzado algún grado, algún título, no significa que nosotros no vamos a inspirar a nuestros hijos a llegar más alto que nosotros. Ese es un deber nuestro, que ellos nos superen en cada área de nuestras vidas. Un padre no puede sentir celos de sus hijos. La idea de nosotros como padres es que nuestros hijos vayan cada día creciendo y superándonos en cada área de nuestras vidas. Ese es el mejor aliciente que usted y yo podemos tener. Mire, pero un padre también debe ser un proveedor a nivel emocional con sus hijos. Estar pendiente en cada uno de los aspectos de su vida. El detalle es que hoy en día los padres, bueno, todo el tiempo nosotros como padres hemos tenido que trabajar y estar fuera. Pero aunque tengamos poco tiempo de pronto para dedicarle a nuestros hijos, necesitamos entender que nuestros hijos necesitan la parte emocional de cada uno de nosotros. Necesitamos nosotros afianzar la parte de ellos. Y la parte emocional tiene que ver con la identidad. Nosotros como padres marcamos la identidad de nuestros hijos. Al varón se le habla de una manera y a la mujer se le habla de otra manera. Entonces eso tiene que ver con la parte emocional, y nos corresponde a nosotros mirar de qué manera vamos marcando. Cuando nosotros, en el caso de los que ya tenemos 50 para arriba, estábamos pequeños, cualquier movimiento extraño, cualquier comportamiento extraño era de una vez corregido de parte de nuestro padre. No permitían un sentado un poco sexy, porque de una vez lo corregían a uno. Eso, por lo menos a mí me educaron así. No podía haber ningún movimiento extraño, porque de una vez lo iban a uno organizándolo, porque ahí no se podía tener nada que no fuese varonil, y la mujer tenía que manifestarse de manera femenina. Ese era el rol que manejaba el padre, por lo menos en mi casa, ¿verdad? Ahora, la parte de cariño y afecto es lo que une el vínculo del padre para con los hijos, ¿verdad? Eso es muy importante. En cada etapa vamos a necesitar un tipo de afecto y de un cariño totalmente diferente. Cuando están pequeñitos necesitan más protección, necesitan más cuidado, pero en la medida en que van creciendo van a necesitar un tipo de cariño y afecto totalmente diferente a los cuidados que se tenían cuando estaban más pequeños. Porque a medida que van creciendo, ellos van necesitando un tipo de cariño y de afecto diferente, y nosotros necesitamos ir comprendiendo en la medida en que ellos van creciendo el tipo de afecto y de cariño y de protección que necesitan. Y hoy en día necesitamos comprender muchísimo más. Como padres tenemos que estar pendientes de su salud mental. Hoy en día que la salud mental es algo que está dañando muchísimo a los jóvenes. Usted y yo necesitamos afianzar su identidad como hijos.
que ellos logren comprender que no son cualquier persona, que no se pueden dejar influenciar de lo que digan las redes sociales, porque las redes sociales son una fantasía. La gente no muestra sino lo bello, lo hermoso, pero no muestra la realidad. Yo no he visto el primero comiendo arroz blanco con huevito en las redes sociales. Solamente colocan cuando están comiéndose algo bien rico. Y la gran mayoría de chicos está tan influenciado por las redes sociales, y eso ha permitido que muchos chicos hoy no tengan una identidad y que prefieran la gente de afuera en vez de preferir a su propia familia. Necesitamos también formar valores en cada uno de los chicos, ¿verdad? Ahora, los valores se van formando a través del ejemplo que ellos ven, ¿verdad? No podemos exigirle algo a nuestros hijos que nosotros no seamos los ejemplos a seguir. Ellos se van a comportar dependiendo también cómo nos vean que nos comportamos. Por eso es muy importante que nuestro comportamiento vaya de acuerdo a lo que hemos aprendido en el Evangelio. Es muy importante enseñarle a ellos el respeto, el valor, la consideración, la admiración a los demás. Cada vez que uno sale con los hijos tiene que mirar de qué manera va a decir las cosas, va a hacer las cosas. Les confieso algo, a veces salgo en moto y no me percato muy bien de los semáforos, y como la mayoría se pasa los semáforos, yo tengo la intencionalidad también de pasarlo. Pero cuando voy con las dos señoritas, estoy en el semáforo esperando que cambie a la luz verde. Y me fijo muy bien de qué manera hacen cada uno de los procesos mientras manejan. Porque yo tampoco quiero darles un mal ejemplo. Quiero formarlas, quiero enseñarle valores, ¿verdad? Ahora, nosotros como padres también tenemos que colocarles reglas y límites a nuestros hijos. Claro que sí. Necesitamos colocar reglas claras, fomentar una disciplina dentro de la casa, enseñarles un poquito de autocontrol, ¿cierto? Si nosotros no enseñamos disciplina en la casa, no lo van a aprender afuera, y cuando salgan afuera les va a quedar supremamente complejo. La disciplina se forma desde pequeños. Ya es más difícil formar disciplina cuando están grandes, pero nos corresponde a nosotros como padres. Yo no sé qué tiene el papá. Mire, la mamá habla 200 veces, pero el papá habla una vez y la cosa va tomando un rumbo diferente. Cuando el papá obviamente tiene autoridad y se ha ganado el respeto y la admiración de sus hijos. Entonces necesitamos que los hijos entiendan que hay límites, que no todo es sí y que no todo es un amén. En Jesús podemos ver que Él entendía los límites del Padre, ¿verdad? O sea, Jesús, a pesar de que no anduvo todo el tiempo con un padre de manera personal, vivió los límites. Cuando Satanás lo fue a tentar, Él habló perfectamente de un padre, ¿cierto? Satanás le dijo: lánzate de aquí, porque tu padre dice que a sus ángeles enviará y no permitirá que te haga daño. Pero él dijo: a mi padre solo adoraré y a él serviré, ¿cierto? El enemigo le dice: mira, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él dice: hey, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi papá. O sea, el Señor Jesús entendía muy bien los límites que Él tenía. Se los habían trazado muy bien, y eso habla de una relación muy bella para con su Padre. Eso lo llevó a desarrollar una personalidad increíble, ¿verdad? Entonces, eso es lo que usted y yo necesitamos ir formando con nuestros hijos: valores, principios. Darnos cuenta que nuestros hijos
están creciendo en una sociedad un poco compleja. Mire, hay padres que llegan y ni siquiera se dan cuenta si su hijo está triste, si su hijo está alegre, si su hijo fue al colegio, si su hijo no fue al colegio. Hay padres que ni siquiera saben cómo se llaman los amigos de sus hijos. No saben cómo se llaman los amigos de sus hijos. Hay padres que no saben ni siquiera dónde están sus hijos en este momento, a pesar de que vengan a la iglesia. Muchos padres aún no comprenden o no entienden que deben ser responsables delante de Dios, delante de la sociedad y delante de sus hijos de cada una de las cosas que ellos están viviendo. Los hijos se les enseña que ellos tienen derechos. De hecho, ya no necesitamos enseñarle que los hijos tengan derechos. Nosotros somos los responsables de enseñarle los deberes a nuestros hijos. Deberes, porque los derechos ellos nos los dicen todos los días. El problema es enseñarle los deberes, y eso nos corresponde también a nosotros como padres. Ahora, algo interesante que significa la palabra padre en la escritura es que Él es un sustentador. También es el originador, pero también es una fuente de vida. Ahora, para ser un sustentador, para ser un originador y una fuente de vida, se necesita intimidad. Sin intimidad no se va a poder llegar a ser un verdadero padre, no se va a poder llegar a ser un verdadero proveedor, no se va a llegar a ser una fuente de vida donde nosotros estemos. Se necesita intimidad. Y Jesús dijo: mi Padre y yo uno somos. Les hago una pregunta en esta noche: ¿qué tanto conocimos a nuestros padres? O los que lo tienen vivo, ¿qué tanto lo conocen? ¿Qué tanto conocen de su pasado, de sus abuelos? ¿Qué tanto conocen de la educación de su papá? ¿Qué tanto conocen de los gustos? ¿Qué tanto conocen o conocimos de cómo manejar las situaciones de presión? ¿Cómo las manejaban cuando estaban bajo presión? ¿Qué tanto manejamos eso? ¿Qué tanto conocimiento tenemos de eso? ¿Cómo era realmente su carácter? Y cuando hablo de carácter, no estoy hablando cuando nos regañaban. Su carácter real, original, porque el carácter se muestra en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces se necesita intimidad. La verdad es que muy pocos padres de pronto se sentaban a compartir la infancia de ellos con cada uno de nosotros. ¿Sabe quién compartía la infancia con nosotros? Los abuelos. Los abuelos son los que se sentaban y empezaban a contarnos sus historias desde pequeñitos. Y desarrollaba uno con el abuelo más intimidad que con el padre, cuando debiese ser que debería haber una intimidad con el padre y también con el abuelo, obviamente, ¿cierto? Ahora, es muy importante desarrollar esa intimidad, porque en la medida en que desarrollemos intimidad, vamos a ser más sanos para nosotros poder realmente establecer un rol de paternidad para con nuestros hijos, ¿verdad? ¿Usted conocía a su papá cuando estaba deprimido, cuando estaba angustiado? Cuando estábamos pequeños nos deteníamos a mirar ese tipo de situaciones. Cuando éramos adolescentes sabíamos cuando nuestros padres estaban angustiados, desesperados, o simplemente escuchábamos el rumor, pero nunca nos detuvimos a conocer realmente el estado emocional de nuestros padres. De pronto pasábamos desapercibidos todo eso porque vivíamos muy sumergidos en nosotros mismos. Y si vivíamos muy sumergidos en nosotros mismos y nuestro padre no tenía esa intimidad con nosotros, eso puede pasar en la vida de cada uno de nuestros hogares también. Y podemos pasar desapercibido muchas cosas como esas. Entonces, cuando nuestros hijos están
viviendo una tormenta emocional, como nosotros no tuvimos ese tacto para desarrollarlo, de pronto pueden pasar nuestros hijos desapercibidos en ese sentido. Si nosotros éramos expertos en echar mentiras y nuestros padres nunca nos corrigieron eso, o nunca se dieron cuenta cuando era mentira, entonces cuando nuestros hijos digan mentiras, si no desarrollamos intimidad con ellos, nos van a engañar muy fácilmente. Si no desarrollamos nosotros intimidad con nuestros hijos, entonces no vamos a tener la capacidad de direccionarlos cuando tomen malas decisiones. La intimidad hace que usted y yo podamos direccionar a nuestros hijos para que ellos no cometan errores, porque en la intimidad hay confianza, ¿verdad? En la intimidad hay empatía, y cuando uno tiene confianza y empatía puede sentarse a hablar cualquier tipo de tema con los hijos, y eso es muy importante hacerlo con los hijos. Si no establecemos una confianza, una intimidad, mire, va a ser complicado en la medida en que vayan creciendo, porque van a hacer cosas en la calle que por no establecer esa intimidad no nos las van a decir. La mayoría de hijos tienen mucha intimidad con la mamá, pero todo hijo debe tener intimidad también con su padre. De hecho, Adán tenía una intimidad con el Padre. Jesús tenía intimidad con el Padre. David nunca pudo tener intimidad con su papá, porque su papá trataba a David un poco aislado. Pero cuando usted mira a Abraham con su hijo, tenía mucha intimidad. Tanto era la intimidad que cuando iban rumbo al sacrificio, el hijo le dice: papá, yo observo que tú llevas esto, llevas aquello, pero no está el cordero del sacrificio. O sea, iban en una relación, conocían muy bien el ambiente, sabía cuándo el papá iba a hacer algo, ¿verdad? Una relación de intimidad. Eso es importante establecerlo. No hay cosa más bella que los hijos pequeños puedan decirle al papá lo que están pasando. No hay cosa más bella que un adolescente pueda llegarle a decir al papá las circunstancias que está pasando. No hay cosa más hermosa que puedan contar su primera experiencia de amores para con sus papás. Eso es bien, bien bello, ¿verdad? Ahora, cuando hay intimidad, entonces uno puede corregirlos de la manera correcta, ¿verdad? Ahora, hay algo bien interesante. Nuestros hijos tienen edades. Entonces, cuando están pequeños se corrige. La pregunta es: ¿corregimos a los hijos cuando están pequeñitos de la misma manera en que nos corrigieron a nosotros? ¿Sabe qué es lo bello de aprender de la Escritura? Que a medida que va pasando el tiempo uno va aprendiendo. Víctor, ¿tú corriges a la señorita Isabela igual que corregías a Karen? ¿No, verdad? No. Porque en la medida en que uno va caminando, uno va comprendiendo cosas, y a medida que uno va conociendo la Escritura, uno va corrigiendo una cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos corregían de una manera, pero la Escritura empieza a decir que al hijo hay que corregirlo. Ahora, ¿corregir qué es? Corregir es con paciencia lo que está mal. Es enseñarle con paciencia. Con nosotros tenían paciencia, no tenían mucha paciencia, pero nosotros vamos a corregir al niño con paciencia, enseñarle con paciencia, ¿verdad? Es diferente. Eso es corregir al niño con una paciencia, porque él no sabe, no comprende y se la puede embarrar. Ahora, una cosa es el niño y otra cosa es el adolescente. El adolescente, dice la Escritura, instrúyelo, enséñalo, ¿verdad? Instruir es enseñar o doctrinar, es diferente. Y eso se hace a través del ejemplo.
¿verdad? Del ejemplo. El ejemplo, yo lo hago, tú miras cómo lo hago. Le doy instrucciones claras a los hijos de qué manera se debe hacer. Se le va enseñando una doctrina. Mire, la mayoría de nosotros aprendimos el oficio del padre, ¿cierto? Nos sacaba a trabajar y aprendimos el trabajo de nuestro padre, pero aprenderlo nos costó un adoctrinamiento, aprender ciertas cosas, hacerlo de determinada manera. Ahora, cuando los chicos están de adolescentes, ellos piensan de una manera diferente. Nosotros debemos darle el espacio que ellos trabajen de la manera en que ellos consideran, llevando los parámetros que deben llevar. Darle la oportunidad de que ellos se expresen. Si se equivocan, entonces usted y yo los vamos doctrinando para que ellos puedan ir desarrollando confianza en el área en que ellos necesitan desarrollar confianza. Y vamos usted y yo instruyendo con cosas muy claras y con nuestro ejemplo. Mire, cuando son adultos ya no le podemos hablar de la misma manera que se le habla al chico. Cuando son adolescentes, nuestra forma de hablarles hay que cambiar. Y cuando son adultos, ya no se le puede hablar como un adolescente. Cuando son adultos, entonces se le debe aconsejar. Tenemos que mirar los niveles que hay en nuestra casa para poder entender la forma en que yo le hablo a cada uno de los hijos que tengo en casa. Algunos tienen chicos de 5 años, otros tienen adolescentes y otros ya tendrán a personas adultas. Entonces no le puedo hablar al adulto lo mismo que yo le hablo al chico. No le puedo hablar al niño lo mismo que yo le hablo a un adolescente, a un adulto, ¿verdad? El rol es totalmente diferente y eso nos corresponde a nosotros como padre, entender de qué manera debo de hablarle a los hijos, ¿verdad? Entonces el rol del padre es no solamente tener información, porque podemos tener mucha información, pero sin acción no traerá transformación. Ese es el detalle. A veces tenemos mucha información, pero no ponemos nada en acción. Por eso no hay transformación en la vida de nuestros hijos. Y ese es el problema. Entonces, termino con esto, el rol del padre. Y es clave lo que voy a decir, es enseñarle el temor de Dios a los hijos. Esa debería ser nuestra meta, nuestro objetivo. Cuando usted mira la escritura, usted ve cantidades de ejemplos de hombres que le enseñaron el temor de Dios a sus hijos, y sus hijos fueron grandes hombres que transformaron naciones, que transformaron vidas, que trascendieron en la historia y están escritos en la palabra. Por eso cuando uno mira, reitero, a Abraham, iba camino a ofrecer a su hijo, iba en una conversación. Su hijo sabía muy bien a qué iban a adorar, pero al papá le faltaba algo, el sacrificio. Que los hijos puedan comprender cuando no está bien algo y nos puedan corregir en la parte espiritual de nosotros, porque su hijo le estaba corrigiendo de una u otra manera que le faltaba algo a Abraham. No tenía el conocimiento ni había sido revelado lo que su papá iba a hacer en ese momento. Mire, Éxodo 13 verso 14 dice: cuando tu hijo te pregunte diciendo ¿qué es esto? Está hablando de la Pascua. En la Pascua, ¿quién celebró la Pascua? El padre de familia. El padre de familia fue el que tuvo que matar el cordero, fue el que tuvo que pintar la puerta. El padre de familia dijo de qué manera se asaba, de qué manera se comía, de qué manera deben estar vestidos. Era el padre de familia quien enseñaba la forma
de hacer las cosas a nivel espiritual. Después que se concibió la Pascua, entonces viene lo que dice el texto aquí. Cuando tus hijos te pregunten por qué razón ofrecen lo mejor a Dios, tú como padre deberás enseñarle a tus hijos por qué se está haciendo. Entonces le dirás que el Señor fue quien los sacó de una nación poderosa, fuerte, donde eran esclavos, y el Señor les dio la libertad, ¿verdad? Hay otro texto que habla de la importancia o del rol del padre en la parte espiritual, y dice Deuteronomio 6:6: estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa, andando por el camino y cuando te levantes. Pero me llama la atención que esta palabra primero debe estar en el corazón de cada uno de nosotros como cabeza, como padre de familia. Es primero debe afectar la palabra mi vida para poder afectar la palabra, la vida de nuestros hijos, y eso se logra a través de el ejemplo que nosotros debemos dar. Entonces debemos mostrar un evangelio, usted y yo, que el evangelio sea el centro de nuestra vida, que el evangelio sea el centro de nuestras decisiones, que el evangelio sea nuestra prioridad en la casa, que el Señor sea quien nos ayude a tomar decisiones y no sea solamente una fachada para mostrarle a los demás que es así. ¿Por qué digo esto? Porque nuestros hijos tienen una capacidad de vernos cuando somos hipócritas increíble. Ellos sí se dan cuenta de cosas que nosotros pasamos desapercibidas, pero nuestros hijos sí tienen esa capacidad. Fíjate que hay algo que está en Hebreos 10:25 que dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay muchos malos hábitos en el mundo, pero hay muy buenos hábitos que hacen parte del reino de los cielos. ¿Por qué yo no tengo que obligar a los hijos, a las hijas mías a venir al servicio? Para nada, porque lo aprendieron desde pequeño. No les es difícil hacerlo. ¿Por qué los Pardo no tienen problema con sus hijos? Porque lo enseñaron desde pequeño. Y ese es un rol que necesitamos enseñar a nuestros hijos. Pero fíjate cómo lo enseñamos. Hoy es miércoles, vemos un serenito. Yo no voy a la iglesia hoy. ¿Tú vas a ir? No, yo tampoco. Y los hijos viendo televisión o pegados al... ¿Qué van a decir los hijos? Yo tampoco voy. Somos nosotros los primeros que debemos dar el paso para que nuestros hijos nos sigan. Lo que usted y yo hacemos en nuestro diario vivir marca no solamente el presente de nuestros hijos, sino el futuro de nuestros hijos. Necesitamos desafiar a nuestros hijos a caminar de manera diferente a como camina el mundo. Pero para que nuestros hijos caminen diferente a como camina el mundo, yo debo caminar de manera diferente como el mundo camina. Entonces el rol del padre es enseñar a través del ejemplo, es enseñar a través de los valores, es enseñar a través del carácter nuestro, es enseñarles que cuando nos caemos nos podemos levantar nuevamente, es enseñarle que en medio de las pruebas va a tener alguien que lo va a acompañar, lo va a respaldar y le va a decir: aquí estoy yo como papá, porque ese es nuestro Padre Celestial. El mejor legado que podemos dejarle a nuestros hijos es que conozcan los principios del reino de los cielos, sin lugar a dudas, porque la palabra es lo que los va a cuidar, la palabra es la que los va a fortalecer, y la palabra es la que le va a abrir puertas que usted y yo no somos capaces de abrirles. En esta noche queremos darle gracias al Señor por el rol que tenemos nosotros como padre y el desafío tan grande que tenemos como padres en esta tierra.